Quizás, interpretación esta que por ser personal puede ser falaz, esa sensación de inferioridad hacía que siempre destacara su vínculo con grandes docentes y eruditos. Giacomo Devoto y Giorgio Pasquali fueron maestros cuyos nombres, decires y anécdotas citaba frecuentemente. Asimismo fueron colegas muy apreciados Carlo Alberto Mastrelli, Eugenio Roseriu, Bruno Gentili, Gabriel Bes, con los que mantuvo un trato constante, no menos los españoles Manuel Fernández Galiano, Martín Sánchez Ruy Pérez y Francisco Rodríguez Sagrados. Apreciaba también la conversación con científicos duros, como los premios Nobel Werner Heisenberg y Luis Federico Leloir. Pero sus clases, recordemos que tenía solo 24 años cuando asumió la titularidad de la cátedra de griego en la que sucedía a David Croce, no eran solo relatos de impresiones y experiencias y de su devoción por la cultura griega. En ellas transmitía también sus valoraciones de los textos, de las reelaboraciones que ellos tenían en la literatura moderna o en el cine, arte este último que lo apasionaba y por el cual solía quedarse en Buenos Aires en vez de volver a su alejado refugio de Longchamp. Era capaz de llegar a su casa y, sin quitarse el abrigo ni dejar el portafolios, contaba a su esposa, la profesora en filosofía Elsa Manacero, las emociones que le había suscitado el arte disfrutado en el día. Sabía, como docente, dar herramientas de trabajo más que datos olvidables. Recuerdo que una clase consistió en llevarnos a la biblioteca del Instituto de Filología Clásica para mostrarnos, comentarnos y poner en nuestras manos las principales colecciones y publicaciones que serían instrumentos fundamentales de nuestro trabajo como alumnos y como profesionales. Su palabra solía ser pausada, calma, muchas veces irónica, sarcástica y exageradamente autocrítica, pero siempre sutil y pensada. La acompañaba un gesto que alternaba lo serio y adusto con una sonrisa que buscaba desviar en el interlocutor la intelección de su opinión como una sentencia sabia y definitiva. Y su letra, pequeña como suele serlo la de un filólogo acostumbrado a las anotaciones marginales, buscaba inconscientemente la altura e iba elevándose en el papel con un trazo en el que un grafólogo detectaría optimismo. Ciertamente, a pesar del oscurantismo que muchas veces veía en su derredor, solía llegar a una frase esperanzadora, pensando quizás que los jóvenes, a quienes tanto alentaba, podrían hacer un mundo mejor. Es uno de esos jóvenes, precisamente, un estudiante de letras llamado Ramiro Vilar, quien por el azar de vivir cerca y por este afán de ayudar que tenía Ronchi, recibió en los últimos años de vida del profesor mucho de su saber y de su experiencia. Y Ramiro fue para él, me consta, una gran compañía intelectual, apoyo amical e incluso auxilio en las cosas de la vida cotidiana. Quisiera concluir con una referencia que muestra una faceta primordial del profesor Ronchi y que se vincula con lo que acabo de señalar. Cuando yo debía decidir la orientación de mi quehacer profesional, le comenté que me interesaba el griego bíblico. Él se comprometió a averiguar sobre el tema. Me citó poco después, una tarde, en una confitería, donde mientras tomaba su apreciado jerez, me contaba que se había trasladado una noche de lluvia en un taxi a una alejada institución dedicada a esa rama del saber, y me reseñó las conclusiones que de esa visita e indagación había obtenido. Más allá de ellas, lo relevante es su actitud generosa, ese brindar tiempo y esfuerzo para promover a sus discípulos como personas y como profesionales. Por esta generosidad es que en el año 2003 se publicó un volumen de homenaje del que participaron exalumnos y colegas del país y del exterior. Lo llamamos Coronis, signo utilizado por los sabios alejandrinos para indicar la división de obras literarias en un manuscrito, nombre que elegimos en alusión a sus clases de filología griega. Como ha dicho aquel místico, en el atardecer de la vida te juzgarán en el amor. Creo que respecto de Ronchi, si es que debemos hacer un juicio, este debe fundarse en el amor que puso en su carrera,
el que sintió por el arte y el que brindó a sus alumnos, y ese amor queda en los corazones más allá de que las personas partan. Muchas gracias. Muchísimas gracias al aporte de los dos académicos. Estoy físicamente indispuesto como para hablar algo más y cosas que ustedes agradecerán respecto de lo habitual en mí, y les agradezco la presencia en esta oportunidad. Nosotros vamos a hacer un homenaje escrito incorporando el material de las dos exposiciones en el boletín, en el próximo boletín de nuestra academia. Muchísimas gracias por la presencia de ustedes. Buenas noches.